sea, estaba tu nombre en la lápida. Estabas perdido en una zona que conocías muy bien. Sí. Era de día, ¿verdad? Incluso era de día. Y terminabas dando vueltas y terminabas en la misma tumba. En la misma tumba que decía tu nombre. Mi nombre. Y hicimos una especie de ritual, pues, para como pedir protección. Aprovechando que estamos ahí en el panteón, pues fue como pedirle protección a mis ancestros, a mi familia que estaba ahí. Y mientras estábamos haciendo eso, empezó a oler como a carne putrefacta, como a carne podrida. Creo que fue en la exploración que me pasó algo más palpable. Sí, definitivamente. Y fue como muy impactante. Y de repente vemos que se prende, pero no voltea para con nosotros, voltea para el otro lado. Y es cuando nos asustamos. Volteamos la cámara para ver si había algo, avanzamos un poco hacia allá y escuchamos un perro. O sea, pero clarito y adentro de... Este podcast presenta puntos de vista diversos sobre temas paranormales. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son suyas y no necesariamente reflejan las del programa. Catarsis, el podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Catarsis, el podcast. No sé si recuerden en el primer episodio que recordamos la tercera temporada, platicamos junto con Yair, camarógrafo de la tercera temporada, platicamos y recordamos sobre los episodios, lo que hubo detrás de cámaras, cómo nos sentimos durante las exploraciones y pues el tiempo nos ganó, entonces no pudimos terminar esa lista de episodios y es en esta ocasión cuando vamos a darle continuidad a los 3 episodios que nos faltó comentar, que ustedes nos estuvieron pues pidiendo que siguiéramos platicando y además en este episodio les voy a mostrar y les voy a dar lectura a unos testimonios que nos enviaron a la página de Catarsis, porque sí, tú como seguidor de la página de Catarsis puedes enviarnos tu relato, tu testimonio y nosotros le daremos lectura aquí en el podcast, así que hago la invitación de que si tú tienes algo que contar, envíanoslo a la página de Facebook Catarsis para dar lectura en el podcast. Y pues bueno, vamos a iniciar este episodio presentando nuevamente a Yair Ibáñez. Yair, camarógrafo durante la tercera temporada de Catarsis. ¿Cómo estás, Yair? Muy bien, muy bien. Un gusto estar de vuelta. Sí, muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en el podcast de Catarsis. Y pues bueno, vamos a iniciar ya de lleno con este episodio, hablando sobre lo que quedó pendiente, que fue nuestra exploración número 9 de la tercera temporada y fue en el Panteón de la Cruz, ubicado aquí en Tepic, Nayarit. Una noche yo la sentí al principio muy tranquila, pero conforme íbamos avanzando, pues se volvió ya más escalofriante. Más densa. Más denso. Sí. ¿Qué recuerdas de esa vez, Yair? Para empezar, recuerdo que nos tocó en luna llena. Creo que ha sido la única exploración que nos ha tocado en luna llena. En Jala estuvimos muy cerca, como unos 4 días de que fuera luna llena, pero no nos tocó luna llena. Entonces esta fue la única y pues en un panteón, ¿no? Donde normalmente se dice que la gente va a buscar cosas para hacer brujería, ¿no? Entonces sí fue como de... Para empezar ahí ya había una sugestión al menos, ¿no? Sí, hay que destacar eso de esa exploración, que precisamente ese día estaba la luna llena, entonces fue lo que más nos llamó la atención. Recuerdo que dijimos, no, pues aquí entonces sí nos va a pasar algo, incluso... recuerdo que antes de entrar sí dijimos probablemente hasta podamos ver gente ahí haciendo sus trabajos, porque quiero comentarles que en este panteón es muy 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 común que se hagan trabajos de brujería. Fue en la segunda temporada donde fui a explorar y encontramos bastante brujería en ese panteón y se sabe y es conocido que es el Panteón de los Brujos, porque también no sé si recuerdan ustedes y vieron el episodio donde invitamos a Kevin Sánchez, él también comentó que incluso fue a explorar ese panteón en compañía de una bruja que hacía sus trabajos ahí en ese panteón. Entonces, pues iniciamos, recuerdo que pues entramos al panteón, iniciamos el recorrido un tanto tranquilo, pero no dejaban de escucharse que los ruiditos o de repente sí sentías como un bajón de temperatura, de repente se ponía muy helado, no sé, Yair, ¿cómo te sentiste? Recuerdo que se escuchaban como pisaditas. Había una parte donde había un árbol muy grande, casi siempre pasan los árboles grandes. Sí. Y tenía como muchas ramitas caídas y es muy característico como el sonido de una pisada en esas ramitas y recuerdo que se escuchaba mucho eso.
Las pisadas, ¿verdad? Ujú. Porque siempre en los panteones, al menos en los que pues he visitado, que han sido bastantes, siempre pasa algo cuando hay un árbol. Siempre en los panteones hay un árbol enorme y ahí siempre pasan cosas, escuchas pisadas o ves cosas, es como algo muy característico de los panteones. Y ahí sí pasaron también cosas y escuchamos ruidos de igual forma. Y también recuerdo que conforme íbamos avanzando, había un punto donde había demasiadas lápidas, si recuerdas esa zona, había demasiadas lápidas. Ahí yo siempre que he ido a este panteón de la Cruz, siempre he sentido ahí como más miedo en esa parte. No sé cómo sentiste tú, si o sentiste más tranquilo o normal. Ahora que recuerdo, justo estábamos grabando algo en esa parte, ¿no? No sé si recuerdas que estábamos grabando algo y creo que escuchaste algo, sentiste que alguien te agarró, algo así, ¿todo bien? Sí, ahora que lo mencionas, al finalizar ya la exploración, pues nos quedamos para grabar un promocional, para precisamente promocionar ese episodio. Estábamos únicamente Yair y yo, estábamos pues, completamente pues solos, los demás del equipo se habían ido a otro extremo del panteón. Y mientras estábamos grabando yo sentí que me agarraron el hombro, yo me acuerdo, yo sentí, y aparte de eso se escucharon ruidos, como que aventaron piedras ahí a un lado de nosotros. Sí recuerdo eso, Yair, que sí fue bastante impresionante para mí. Aparte de eso, hay que añadirle que estaba lleno de murciélagos y nos estaban volando alrededor. Eran cientos de murciélagos, no estoy exagerando, eran demasiados. Incluso hasta se veía todo negro, ¿no? De que nos estaban ahí alrededor. Sí, hubo un punto donde ya nos tuvimos que mover porque sí era exagerado y pues era como el miedo de que nos fueran a morder o algo así, ¿no? Entonces sí fue como de que... Sí, exacto, ya por precaución y incluso por lo mismo ya decidimos ya dejar de grabar, pero antes de todo eso hubo una parte que también me llamó muchísimo la atención en una de las tumbas, ya, y recuerdas en una tumba de un pequeño, de un niño, si no me equivoco, pasó algo muy peculiar ahí en esa tumba. Sí, en esa tumba había un reguilete y estaba girando exageradamente rápido y no se sentía, o sea, no se sentía el viento. Y había otros cerca de, o sea, como o coronas o algo así, que normalmente cuando hay viento pues se mueven también y todo eso, y era el reguilete lo único que se estaba moviendo. Sí, porque cuando pasamos por ahí, yo no lo percibí en ese momento, ya hasta después que vi la grabación, ya que estaba con la postproducción del programa, es ahí donde vi como ese efecto, no sé cómo llamarlo, esa acción del reguilete, que íbamos pasando y fue cuando empezó a moverse muy, muy, muy rápido. Es como que quería llamar nuestra atención. Y curiosamente, cuando nos alejamos, dejó de moverse. Eso se me hizo muy, muy extraño porque sí, a un lado había coronas de flores y ciertos elementos que no se estaban moviendo como se estaba moviendo el reguilete. Sí había viento, pero no así de esa, a esa magnitud, vaya. Era demasiado el movimiento. Entonces, no sé, probablemente coincidencia, probablemente algo se intentaba comunicar con nosotros, no precisamente ¿Algo malo? Algo malo, no sabemos, pero sí se estaba moviendo demasiado y eso también quedó grabado en ese episodio. Lo peculiar es que, por ejemplo, lo de los murciélagos, lo de el que te tocaron el hombro y lo de las ramitas que comenté, pasó prácticamente en la misma zona. Sí. Entonces, o sea, realmente tuvimos como, se podría decir, 4 puntos de actividad fuerte, contándolo del reguilete, y 3 fueron casi, pues bueno, era literalmente la misma zona. Sí. Y el reguilete estaba muy cerca también, entonces como mencionar eso, ¿no? Esas cosas. Que fue en el misma área, ¿no? Donde ocurrió toda la actividad, porque sí, como les digo, esa parte donde están como un montón de lápidas, es donde yo, las veces que he ido a ese panteón, es donde yo siempre siento como esas energías, no precisamente malas como tú dices, Jair, sino que se siente distinto a toda el área del panteón. Y también recuerdo que ahí, no recordaba eso, fíjate, recuerdo que ahí también apagamos las luces, ¿te acuerdas? Que apagamos todo, te dije, Jair, hay que apagar las luces, hay que guardar silencio, y de igual forma se escuchaban muchos ruidos. Sí, se escuchaban demasiado. Sí, que no era normal, o sea, tú sabes distinguir cuando es del viento o otra cosa, no, se escuchaban ruidos un tanto extraños. Sí, es lo que te comentaba de lo de las pisadas, porque pues ya hemos estado acostumbrados y hemos ido a otros lugares y así, y se distingue cuando cae un pedacito de algo y qué es lo que suena en las ramas, ¿no? A una pisada que es como más profunda, más larga, claro.
Entonces, sí escuchábamos como ese sonido, pues, característico. Sí, se escuchó durante todo el tiempo que tuvimos las luces apagadas. Y ya, pues recuerdo que de ahí ya fue cuando grabamos el promocional, nos despedimos y nos fuimos del Panteón de la Cruz. Y ese fue el episodio 9 de la tercera temporada de Catarsis. Y de ahí viene un episodio que trató sobre los túneles subterráneos y secretos del municipio de Acaponeta, Nayarit. Ese episodio recuerdo que lo grabé durante la segunda temporada de Catarsis. Por ciertas cuestiones no pudo salir al aire en ese entonces y pues salió hasta la tercera temporada. Es una investigación que yo realicé en el municipio de Acaponeta porque se menciona sobre túneles subterráneos, al igual que aquí en la ciudad de Tepic, que se habla que hay túneles. Y igual que en otras ciudades de México, se menciona sobre estos misteriosos túneles que se encuentran principalmente en los centros de la ciudad. Entonces, pues llamó mucho mi atención eso y pues decidí ir al municipio porque anteriormente ya había hecho la investigación de aquí de la capital de Tepic. Me mencionaron que había también en ese municipio, entonces fui para allá. Hice una entrevista con el historiador de ahí, de Acaponeta, y pues sí, nos platicó que él cuando era niño, él vio esos túneles, entonces se sabe que existen, se sabe que están ahí, y nos explicó un poquito más del fin de estos túneles, porque todos teníamos la idea de que era para escondite durante la Guerra Cristera, y resulta que no, resulta que fueron construidos por chinos que estaban huyendo durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, que él empezó una campaña antichinos. Entonces ahí nos platica un poquito más de esa historia, pero resulta muy interesante porque él nos dice que él vio esos túneles, que otros vecinos también en sus casas, en algunas partes de sus patios o así, se les hundía el piso y que pues se veían esos túneles. Entonces está muy interesante. Recuerdo que después de grabar ese pues tipo documental, porque sí fue como un documental, me quedé con muchísimas ganas de saber más, de poder explorar esos túneles, porque Yair, o sea, están ahí en el municipio, sabemos que están ahí, pero a nadie le interesa saber más de ellos, explorarlos. Pero si ustedes pueden ver este episodio, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, quedó muy interesante cómo tú vas caminando normal por alguna calle y no te imaginas que debajo ahí están esos túneles. Y bueno, después de ese episodio viene el episodio final de la tercera temporada de Catarsis. Para mí un episodio muy, muy impactante, similar al primer episodio de la tercera temporada. Fíjate qué curioso, iniciamos con un episodio que hablaba sobre mercados, que exploramos un mercado y en el último episodio fuimos a otro mercado, el Mercado Morelos, ubicado en el centro de la ciudad de Tepic. Qué gran episodio. Al igual que el primer episodio de la tercera temporada, yo iba con unas expectativas muy bajas. Yo decía, este mercado está muy pequeño, aquí no va a pasar nada, y qué sorpresa, porque resulta que a mi parecer, hay más actividad que en el mercado Juan Escutia. ¿Qué tal esa vez, Sí. Yair? Creo que fue en la exploración que me pasó algo más palpable. Sí, definitivamente. Y fue como muy impactante. Pero eso lo vamos a dejar como hasta el finalito, Sí, hasta porque el ya final. es para el final eso. Sí, porque precisamente te ocurrió al final del programa. Bueno, les ocurrió a ti, Yair, y a Arnold, que también camarógrafo de la tercera temporada. A ustedes dos les ocurrió eso, pero ahorita más adelante vamos a hablar de ese tema. Pues bueno, para iniciar ese episodio, al igual que el anterior, el que les comentaba del mercado Juan Escutia, durante el día, fuimos a hacer entrevistas. Arnold, camarógrafo, y yo. Fuimos al mercado Morelos y comenzamos a entrevistar a las personas, y conforme los íbamos entrevistando, de igual forma nos íbamos sorprendiendo cada vez más de todo lo que nos comentaban, todo lo que nos contaban, de lo que les ocurre. Y fue impresionante la cantidad de testimonios, y todos coincidían en que veían a una señora, en que veían a un perro, y lo más impactante, Yair, es que hay evidencia, hay fotografías, como hay cámaras de seguridad, pues han captado esta evidencia. Entonces, como les decía, íbamos algo desanimados a hacer las entrevistas, pues salimos de ahí y íbamos ya con demasiada información y dijimos, definitivamente esta noche va a estar llena de actividad. Y al principio sí iba como con expectativas bajas, igual yo también, justo por lo mismo, porque decía, pues es un lugar muy pequeño, o sea, y está como
muy abierto, pues, o sea, Sí. no hay como muchos pasillitos a diferencia del otro, ¿no? Sí está como muy abierto todo, entonces dije, bueno, posiblemente no pase nada. Y ahí fue cuando luego pasó. Sí, porque cuando nosotros llegamos el velador nos dio esa entrevista y él nos contó muchísimas cosas, demasiadas cosas que le han pasado. Nos contaba que ha visto a un soldado, que también él ha visto a la señora e incluso también nos contó de sus compañeros veladores que también han visto muchísimas cosas. Entonces eso, o sea, agregamos esta entrevista más las otras que teníamos de los locatarios, eran demasiados testimonios. Entonces llegamos al Mercado Morelos. El velador apaga todas las luces y comenzamos con el recorrido. Yo desde que puse un pie ahí en el mercado de noche, yo ya sentí como el pecho oprimido, Yair. No les voy a mentir. Sentí desde el primer momento y pues iniciamos con el recorrido y desde que iniciamos ruidos muy extraños que no provenían de afuera porque tú distingues cuando son que un vehículo, no sé, se escuchaban ruidos. Incluso, ¿te acuerdas, Jair, que se escuchó que cayeron monedas? Sí, sí recuerdo eso. Y además también, o sea, siento que todo esto de, como mencionaste la otra vez, de el contraste de un lugar que está como muy, vivo durante el día a algo que está como muy apagado durante la noche, siento que es en general en el centro. Sí. En el centro de Tepit, de noche está vacío, o sea, no hay nadie. Entonces todo este recorrido y cuando llegamos al mercado, pues no hay ni carros pasan realmente. Nada. O sea, pasan muy pocos, entonces tampoco hay gente porque son como puras tiendas y así. Entonces todos los sonidos que venían de adentro. Y sabíamos que venían de adentro. Sí, y el sonido que más me llamó la atención de todo eso es como te comentaba, que se escucharon que cayeron monedas. Y yo recuerdo que estábamos pues todos ahí juntos, todo el equipo de Catarsis. Si no mal recuerdo, éramos 4 personas, ¿no? Los que íbamos esa vez, 4 personas. Entonces se escuchó, me parece que en la parte de arriba, que es la parte pues más escalofriante de ese mercado, estuvimos recorriendo toda la parte de abajo, todo iba... Pues la verdad no puedo decir normal porque yo siempre sentí demasiada tensión, todo el tiempo sentí tensión, entonces pues ya llegó el momento de irnos a la parte del segundo piso, que es donde los locatarios nos platicaron que está más fuerte la actividad paranormal, es donde han visto a la señora, es donde han visto como a un tipo perro, incluso donde han visto creo que bolas de fuego, me parece, también han visto duendes, o sea, demasiadas cosas. Pues subimos, estuvimos ahí recorriendo y de igual forma muchísimos ruidos. Y ahí a mi compañero Jair y a mi compañero Arnold les ocurrió algo muy inquietante. Recuerdo que ya habíamos terminado. Estábamos hablando con el velador y justo nos dijo algo sobre una sombra. No recuerdo si tú la viste o solo fue Arnold y el velador. Ah, no, sí es cierto, no recordaba eso. Sí, el velador y yo estábamos volteando hacia... Cabe aclarar que ya estábamos afuera del mercado. Terminamos de grabar, estábamos afuera. Y en eso el velador me estaba platicando otras cosas que le han pasado y estábamos volteando hacia adentro del mercado y vimos una sombra. Sí, vimos que pasó una sombra muy rápido. Entonces fue cuando ustedes dos dijeron, pues vamos a ir a grabar a ver qué vemos, ¿no? Decidimos envalentarnos y dijimos, vamos a ver qué tal. Sí, ustedes dos solos y todavía el mercado completamente oscuro. Entonces entraron al mercado, nosotros nos quedamos afuera y ¿qué fue lo que pasó? Subimos y todo tranquilo dentro de lo que cabe. Y cabe aclarar que había una, así como dijiste, una cámara de seguridad que cuando detectaba movimiento prendía una luz y se enfocaba hacia donde detectaba el movimiento. Entonces nosotros estábamos grabando, veníamos por el pasillo donde estaba esa cámara y de repente vemos que se prende, pero no voltea para con nosotros, voltea para el otro lado. Y es cuando nos asustamos. Entonces volteamos la cámara para ver si había algo. Avanzamos un poco hacia allá y escuchamos un perro. O sea, pero clarito y adentro de... Sí, se escucha un perro, loco. Porque justo, pues ya estábamos en la parte de arriba, ya está como más encerrado y todo esto, o sea, y lo escuchamos justo detrás de nosotros. Entonces, volteamos otra vez la cámara
Y la luz vuelve a cambiar hacia donde estaba, donde volteamos la cámara nosotros, hacia donde escuchamos el sonido. Y no había nada, pues, pero habíamos claramente escuchado un perro justo detrás de nosotros. Y pues caminamos un poco hacia allá, ya no vimos nada y como que, pues, como con el miedo y todo, pues ya decidimos bajar. Pero sí fue como la vez que más claro escuché algo, pues. Y te digo, o sea, la cámara detectaba el movimiento. Y nosotros cuando vimos que prendió, pensamos que iba a voltear hacia nosotros, pero volteó completamente al otro lado. Y es cuando avanzamos y luego escuchamos al perro del otro lado y la cámara volvió a girar su dirección, pues, hacia donde escuchamos el sonido. Sí, y fíjate qué curioso que hayan escuchado el perro y que haya ocurrido esto con la cámara, precisamente donde han aparecido la mayoría de estos fenómenos extraños. Es ahí justamente donde han visto a la señora y donde han visto a lo que parece ser el perro. Entonces me llama mucho la atención que haya sido justamente ahí. Y sí, en la grabación se escucha el perro, sí se escucha ese perro, se escucha como... Es un ladrido pero extraño, ¿no? Como si fuera como de dolor, no sé, no se escucha un ladrido normal, se escuchaba extraño, yo recuerdo. Sí, primero escuchamos como un gruñido y luego ya fue el ladrido. Y ya fue como que volteamos porque sí lo escuchamos muy cerca. Y siento que nuestra primera reacción, o al menos la mía, fue como de, pues, se metió un perro, ¿no? Pero no sé si recuerdas que estaban como las puertononas y todo eso, que realmente no se podría meter uno. Sí, no había manera. Entonces, ya cuando volteamos y no vimos nada y luego la cámara vuelve a girar, sí fue como de... Ok, algo pasó aquí. Sí, y en la grabación se escucha el perro. No se escucha el gruñido que mencionas, pero sí se escucha ese como si el perro hubiera ladrado así como de dolor, no sé, fue muy extraño. Y pues ese episodio fue con el que finalizamos la tercera temporada y hasta este momento es uno de los episodios más vistos en YouTube. De verdad está buenísimo ese episodio, se los recomiendo demasiado, tienen que verlo para que ustedes también saquen sus propias conclusiones y nos dejen ahí un comentario en YouTube. Y pues bueno, ya con eso finalizamos la tercera temporada de Catarsis, pero quiero contarte, Yair, quiero seguir con la plática contigo, no te me vayas aún, porque te quiero contar un testimonio que nos mandaron a la página de Facebook de Catarsis que ocurrió precisamente en el Centro Histórico de Tepic. Esta persona nos pidió el anonimato y recordarles a ustedes que nos están viendo o en su caso escuchando que si tienen algún testimonio, algo que les haya ocurrido paranormal, envíenos a la página de Facebook para nosotros darle lectura aquí en Catarsis, el podcast. Y bueno, este relato comienza así. Tengo que contarles algo increíble que me pasó anoche aquí en Tepic y todavía estoy tratando de asimilarlo. Todo comenzó cuando decidí dar un paseo por el centro histórico, ya saben, para despejar la mente y disfrutar de la noche. Pues bien, estaba caminando cerca de la catedral. Ese lugar siempre me ha dado una vibra especial, pero anoche todo fue diferente. Eran alrededor de las 11 de la noche. No había mucha gente alrededor y de repente siento una brisa fría que me eriza la piel. Pensé que era normal, ya saben, por ser de noche y eso, pero luego escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. Me giré rápidamente esperando ver a alguien, pero no había nadie. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas y seguí caminando, pero los pasos continuaron, como eco de los míos, pero cuando me detenía, ellos seguían. En ese momento, un miedo helado me recorrió. Pensé en correr, pero algo me decía que necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Me armé de valor. Me volví una vez más y por un instante vi una sombra desvanecerse cerca de un árbol, como si estuviera observándome. Y luego, simplemente, se esfumó. No era una sombra normal. Tenía forma humana y, lo más escalofriante, parecía vestir ropas antiguas de otro siglo quizás. No, está muy escalofriante este relato, porque justamente lo estabas mencionando, cómo es que en el centro histórico llega a cierta hora y está completamente solo, no hay nadie. Entonces,
pues wow, esto sí me impacta demasiado porque yo ya había escuchado varias historias que ocurren precisamente ahí cerca de la catedral. Entonces, pues aquí, como nos menciona nuestro seguidor, probablemente sí se topó con un ser de otra época, de otro siglo. Pues sí, es un relato muy interesante, muy escalofriante, porque como te comentaba, a cierta hora está completamente solo y escuchar a alguien ahí, fuera de lo paranormal, también es como preocupante, pero ahora, pues sumado esto, ¿no? A esto paranormal es completamente escalofriante. Y incluso puede ser que no sea algo fantasmal, ¿no? Porque ha habido varias coincidencias en donde parece que como que el tiempo se cruza y gente convive con personas de otra época, entonces puede ser incluso algo más allá, ¿no? Entonces sí, es muy interesante este relato. Para continuar con estos relatos y con un poquito de lo que nos pasó durante ese episodio del Mercado Morelos en Tepic, tengo como invitado a Arnold, que también fue camarógrafo durante la tercera temporada. Muchísimas gracias por estar aquí, Arnold. No, muchas gracias a ti por invitarme. No, pues comencemos ya a platicar de esto que nos ocurrió durante la tercera temporada, y además traes contigo un par de relatos, ¿no?, que nos enviaron nuestros seguidores a la página, que ahorita un ratito más vamos a comenzar a platicar de eso. Pero sí, del mercado Morelos, tú estuviste ahí, Sí, me tocó todo el proceso desde la mañana que hicimos ¿Sí? las entrevistas hasta en la noche la exploración, y sí estuvo bastante intenso, ¿eh? Sí, porque tú me acompañaste a realizar las entrevistas durante el día y si recuerdas que íbamos como muy desanimados, pensamos que no íbamos a sacar nada de material, y vaya que sí nos sorprendimos ya. Y hay algo que nos ocurrió durante la mañana, Arnold, que me lo acabas de recordar, yo lo había olvidado por completo. ¿Qué fue lo que ocurrió esa vez? Sí, cuando fuimos a hacer las entrevistas al segundo piso, al piso de arriba, pues no sé si los que hayan ido se pueden dar cuenta que el segundo piso está pues casi vacío, ¿no? No hay mucha gente. Entonces, pues íbamos también un poco desanimados por eso, porque pensábamos que no íbamos a poder entrevistar a nadie ahí. Y pues mientras estábamos explorando, viendo a quién preguntar y así, vimos a una señora que estaba hablando con otra persona. Y pues como vimos que estaban muy entrados en su plática, no quisimos molestar, nos dimos otra vuelta, y ya cuando la vimos desocupada nos acercamos, ¿no? Y la señora nos dijo que sí, que nos había visto pasar, pero que pensó que nada más estábamos viendo para comprar o algo. Y fue cuando nosotros le dijimos, no, es que la vimos platicando y no quisimos interrumpir. Y ella nos dijo, no, es que yo llevo aquí sola todo el tiempo. Desde la mañana estoy aquí sola. Sí, no, cuando nos dijo eso, yo la verdad yo sentí un escalofrío por todo el cuerpo, y la señora también se sorprendió demasiado, sí. Porque sí recuerdo, Arnold, que cuando pasamos por ahí yo vi una persona alta, por su complexión yo supuse que era un hombre, ¿sí? Porque se veía alto, grande, entonces pues resulta que nunca estuvo ahí. No, y vimos a la persona clarita que estaba ahí parada al lado de la señora. Sí. Y de repente nos dice, no, es que yo aquí llevo todo el día sola. Sí, fue muy impactante, porque después la señora nos platicó que pues incluso de día sí le ha tocado ver varias cosas ahí arriba en su local. Entonces nosotros, sin querer y sin saber, pues vimos también pues no sé, un fantasma, no sé cómo llamarlo, pero fue muy claro. Sí, muy y que claro. Justo esa zona era donde más actividad había, que fue justo donde nos pasó lo del perro. Uh-huh. Que sí, como estaban diciendo hace rato, fue por una sombra que le dije a Yair, pues vamos. Ahí nos sentíamos muy gallitos, dijimos, vamos a grabar a ver qué sale. Y cuando llegamos a ese punto, que digo es el mismo lugar donde vimos a la persona en la mañana, de repente se prende la luz de la cámara de seguridad. Y no me acuerdo si fue Yair o fui yo el que comentó de que, oye, porque al principio vimos la luz y dijimos, se prendió, ¿no? Por movimiento. Sí. Y ya fue hasta que después que nos dimos cuenta de, oye, pero es que no está apuntando hacia nosotros, está apuntando hacia otro lado. Y ya primero fuimos hacia allá a ver qué había, no encontramos nada, y de repente escuchamos el perro, ¿no? Entonces
Y ya teníamos pues este conocimiento de que ahí se aparecía, justo en ese lugar se aparecía un perro. Y de repente estamos de que "Ay, vamos, no vamos", porque pues estaba muy oscuro, pues ya nada más estábamos él y yo, y pues dijimos pues vamos a ver qué. Y otra vez nada, pero volvíamos a escuchar el perro y se volvió a prender la cámara. Y ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Creo que le estamos jugando mucho. Y digo, si ya no apareció, pues ya creo que no se va a mostrar así con nosotros. Y pues mejor nos retiramos. Que por cierto, ahí en esa zona fue donde dejaron las cámaras grabando, ¿verdad? Y ahí se escuchó también, yo recuerdo en la grabación, se escucharon ruidos extraños. Y fue justamente en esa zona, fíjate qué curioso, justo en esa zona donde ustedes estaban, donde se aparece el perro, donde las cámaras de seguridad han captado lo que parece ser un perro. Es una figura un tanto extraña, pero quienes lo han visto así con sus propios ojos, sí lo describen como un perro. Entonces sí fue una exploración bastante escalofriante que a mí en lo personal me impactó muchísimo. De verdad tienen que verla, está muy 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 impactante, recomendada. Y pues bueno, además de eso, de lo que te ocurrió en el Mercado Morelos, Arnold, ¿qué más te ocurrió durante la tercera temporada? Y especialmente en los panteones, ¿eh? Sí, justo creo que en las veces que hemos ido a grabar a panteones fue donde más me han pasado cosas. Y el que más me recuerdo y fue de las primeras experiencias pues paranormales que tuve grabando Catarsis fue para el primer episodio de esta tercera temporada, que fuimos a grabar al Panteón Hidalgo, donde hicimos la presentación del personaje de Agra. Y antes de grabar hicimos un scouting, una exploración del panteón para ver dónde íbamos a grabar, todo ese rollo. Y llegamos a un punto donde estaba ahí cerca la tumba de mi familia, bueno, la familia de mi papá. Y yo llevaba tiempo sin ir a visitarle y dije, pues voy a aprovechar el viaje, ¿no? Y me separé un poco del grupo y fui ahí a caminar, pues a buscar la tumba. Y digo, tú sabes, y pues los que me conocen saben que yo tengo un muy buen sentido de orientación. O sea, yo no me pierdo, es muy raro que yo me pierda, ¿no? Entonces yo estaba seguro que pues lo iba a encontrar. Aparte, pues cuántos años no he visitado esa tumba y así, ¿no? Entonces caminé hacia donde yo estaba seguro que estaba la tumba de mi familia y no la encontraba. Y dije, bueno, voy a empezar desde cero, a lo mejor me perdí. Y cuando iba de regreso al camino principal, me encontré una tumba que decía Arnold. Bueno, decía Arnoldo, pero la O estaba como borrada. Sí. Y todo lo demás igual estaba borrado, no tenía... Se veía pues que estaba escrito el apellido y así, pero estaba como borrado, no tenía fecha ni nada. Pero se leía perfectamente Arnold. O sea, estaba tu nombre en la lápida. Sí. Qué impresionante. Y esa primera vez que la vi dije, bueno, qué coincidencia tan rara, pero pues otra vez voy a buscar. Y de repente me encontraba exactamente para la misma tumba, decía Arnold. Y ahí sí me saqué un poco de onda, dije ¿Cómo esto. crees? O sea, como en las películas, ¿no? Ajá. Como sucede en las películas. Sí. Estabas perdido en una zona que conocías muy bien. Sí. Era de día, ¿verdad? Incluso era de sí. día. Y terminabas dando vueltas y terminabas en la misma tumba. En la misma tumba que decía tu nombre. Y en ese momento, porque esto me ocurrió como 3 veces, ¿sí? Y ya a la tercera sí dije, ok, esto está muy raro, me empezó a dar mucho miedo y dije, mejor me voy con el grupo porque ya no quiero estar solo aquí. Y llevaba mucho tiempo con esa inquietud. Y pues uno de nuestros compañeros tiene conocimiento en lo del tarotismo y este tipo de cosas. Y le platiqué a él porque realmente me sentía muy, muy incómodo. Pues es que no sé cómo explicarlo. Es esa sensación de que está pasando algo, de que hay algo malo, ¿no? Entonces por eso fui directamente con él y le dije, oye, es que me pasó esto y me siento así, ¿no? Y hicimos, pues, como decirlo, una especie de ritual, pues, para como pedir protección, aprovechando que estamos ahí en el panteón, pues fue como pedirle protección a mis ancestros, a mi familia que estaba ahí. Y mientras estábamos haciendo eso, digo, no sé si tú te acuerdas bien,
que empezó a oler como a carne putrefacta, como a carne podrida, que uno podría pensar que pues en los panteones podría ser común, pero el tema era que antes de empezar a hacer este ritual no olía No nada. olía. Sí recuerdo ese momento que de repente empezó a oler como animal muerto, pero un olor muy fuerte Sí. que no estaba cuando nosotros llegamos. Sí, o sea, fue casi de inmediato. Y hicimos el ritual. Él me dijo que había como que si había un ente, pues algo que estaba ahí rondándonos pues a todos. Y después del ritual pues conseguimos esta protección pues de mi familia. Y en cuanto terminamos, así como llegó este olor de carne podrida, así se fue. Inmediatamente Sí. desapareció. Entonces lo que había ahí era un ser maligno al parecer, que Ajá. estaba acechándonos a todos o específicamente a ti. Pues no sabría decirte si a mí específicamente o a todos, solo que estaba ahí, pues. O sea, que mientras estábamos nosotros ahí estaba con nosotros. Sí, porque está rarísimo eso que te pasó con la lápida. Ya después no volviste, ya Sí. para ver si estaba ahí esa... Después, no me acuerdo si fue como al día siguiente o un par de días después, fui con mi mamá. Y le platiqué todo este rollo y me dijo, pues vamos a ver, porque ella también es muy susceptible a este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces fuimos y sí encontramos la tumba de mi familia, pero ya no volvimos a encontrar esta otra tumba que decía Arnold. Qué impresionante. Es que tan solo imagínense ustedes estar en el panteón, en un panteón que ubican muy bien, que conocen muy bien, es de día, están ahí buscando la tumba de su familiar, se pierden, dan vueltas y vueltas y terminan donde mismo en una lápida que dice su nombre. Imagínense ustedes esa situación, de verdad que qué miedo, Arnold, Sí. qué miedo. Y después buscar esa lápida y que ya no esté. Exacto, después volver y que ya no esté esa lápida. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, quizá fue algo, no sé, algo del tiempo, una línea de tiempo, no sabemos, no tenemos la explicación, pero de que es impactante y escalofriante, lo es. Y no nada más te pasó eso en un panteón, ¿verdad? No, cuando fuimos a Jala, pues de los dos panteones que visitamos, en los dos me pasaron cosas. En uno había una especie de árbol muy grande, no sé si te acuerdas, y pues grabamos ahí como alrededor, pues buscando qué había, qué podíamos encontrar. Y en una de esas, pues yo tenía cuando grabamos yo tengo la cámara muy pegada a mí, pues para poder grabar bien y poder ver. Entonces solo vi de reojo como me pasó algo por abajo, que algo, no sabría decirte bien, pues parecía un animal, pero como una especie de gato, pero muy peludo, y era blanco, estaba muy raro. Entonces nada más lo vi pasar y me llamó la atención, y cuando volteé ya no había nada. Y dije, medio lo dejé pasar, dije, a lo mejor me estoy sugestionando. A lo mejor si era un gato y nada más pasó y así. Pero ya después nuestras guías, cuando salimos y hablamos con ellas, me comentaron que vieron exactamente lo mismo. Sí. Nada más que en otra parte del panteón. Sí, de hecho fue en otro panteón, porque ese de donde tú viste eso fue en el panteón de Ah, Jomulco. sí. Y una de nuestras guías nos dijo que ella vio lo mismo, pero en el de Sí, en Jala, el de Jala. exactamente lo mismo, porque tú lo describes, era como algo, un animal con una cola muy larga, Sí. ¿no? Que Sí, era que se arrastró, pues. Ajá. Y es lo mismo que nos dijo nuestra guía que vio esa, no recuerdo si fue después, cuando grabamos en el Panteón de Jala, o fue mucho antes que ella lo vio aparte, pero sí nos dijo y coincidió con lo que tú habías visto. Sí, y digo, antes de entrar a ese panteón de Jomulco, no sé si te acuerdas del perro que estaba ahí con nosotros. Sí, el perro, así es. Que, digo, al principio no le tomamos mucha importancia, pensamos que era un perro o callejero, que era del cuidador del panteón, porque estaba ahí en la entrada. Sí. Y cuando hicimos los rituales, tanto para entrar como cuando salimos, el perro que estaba todo el tiempo callado, que nada más estaba ahí sentado al lado de nosotros, de repente parecía que susurraba algo. Totalmente. Y de repente se nos quedaba viendo directamente hacia los ojos a pues varios de los compañeros que estábamos ahí. Y sus ojos se veían raros, pues no parecían ojos de perro, parecían casi como humanos. Como humano, ¿verdad? No y sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque creí que había sido solo idea mía. Yo sentía su mirada como si fuera ojos de una persona, Sí. una mirada como que intentaba decirnos algo, como advertirnos de algo.
Sí, la verdad sí me sorprendió mucho, pues, porque solo era cuando hacíamos los rituales. O sea, justo cuando estamos haciendo los rituales, cuando rezábamos y así, es cuando se ponía inquieto el perro. Sí. Y fuera de eso, estaba tranquilo, parecía un perro normal. Sí, sí, y sí, también recuerdo que al salir del panteón ya no estaba, ¿verdad? O sí estaba ahí, no me acuerdo de eso, porque cuando nosotros lo vimos es antes de entrar, que hicimos nuestro ritual para pedir permiso para entrar al panteón, pero creo que cuando salimos o ya no estaba No, o sí estaba estaba. acostado muy Ajá. como al fondo, ¿no? Ahí no recuerdo bien esa parte. Sí, cuando salimos, creo que nos comentaron las guías que estuvo todo el tiempo, mientras nosotros estábamos adentro, el perro estuvo todo el tiempo con ellas. Salimos, hicimos lo del ritual, volvió a hacer esto de susurrar, de mirarnos y así. Cierto. Y cuando terminamos, de repente fue como hacia un árbol y desapareció. Y ya no lo vimos. Cierto, no recordaba eso, que se fue y Sí. ya nadie lo perdimos de Ajá. vista, ¿verdad? Ya Sí. nadie lo vio, nadie supo para dónde se fue, pero sí fue un comportamiento muy extraño de este perro. Y sí, lo que te pasó ahí en el Panteón de Jomulco fue precisamente en un árbol, que como lo comentaba, siempre en los árboles pasan cosas. Y ahí en ese episodio es cuando dejamos la cámara grabando y también se ve cómo se mueve, cómo casi se cae. ¿Y qué más te ocurrió? Y en el Panteón de Jala, pues bueno, eso nos ocurrió juntos, que fue cuando vimos a dos personas, como a dos muchachas. Sí. Y que al principio cuando lo vimos dijimos, pues son las guías. Hasta yo te dije, no, es que es esta muchacha. Y medio las traté de grabar desde lejos, les alumbramos y todo, pues como para llamarles su atención, y no voltearon. Dijimos, pues van hacia la entrada, no le tomamos mucha importancia en ese momento, hasta que nosotros íbamos casi de salida del panteón y nos las topamos y nos dimos cuenta que no eran la ropa que traían, no era nada, no se parecían en nada. No. Y cuando les preguntamos nos dijeron, no, es que hemos estado aquí en la entrada todo este tiempo, no ha entrado ni salido nadie. Y estaba hasta la policía ahí. Pues, sí, estaban los policías cuidando que no entrara nadie. Y no había forma en las que una persona normal, por decirlo de alguna forma, saliera sin toparse o con nosotros o con los policías y las guías que estaban en la entrada. No había manera. No había forma. Y simplemente se desaparecieron, se esfumaron. Sí, y eso, como tú lo dices, tú y yo lo vimos y además quedó grabado. Quedó grabado en el video para que ustedes lo vean en el Panteón de Jala. Ahí se ve no muy claro, porque también recuerdo, Arnold, que alusábamos, pero no sé si recuerdas eso de que no daba para más la luz, a pesar de que llevaba yo una linterna muy potente, que es la que me llevó a las exploraciones. Yo apuntaba hacia estas dos personas y no alusaba bien, no daba para más, pero en la grabación sí se alcanza a ver un poco cómo pasan estas dos personas y se pierden entre las tumbas. Y nosotros también lo vimos, pero ni siquiera le tomamos importancia porque dijimos, son las guías, están aquí acompañándonos. Pero sí fue muy, muy claro. Y ya que fuimos a preguntarles, pues ellas asustadas nos dijeron, es que no nos hemos movido de aquí. Y creo que fue ahí cuando una de las guías dijo que ella también había visto una sombra. De hecho nos dijo, es que yo también vi que pasó una sombra, creí que eran ustedes. Y fue cuando ahí la guía, ya recordé, fue cuando nos dijo que había visto lo que tú viste en el Panteón de Jomulco, que había visto un animal, como un tipo de gato. Ahí también estuvo muy, muy, muy fuerte, en el Panteón de Jala. Sí, y no sé si te acuerdas, creo que fue en el de Jomulco, donde todo el tiempo que estuvimos había muchos aullidos de perros. Sí, demasiados aullidos de perros, pero una cosa exagerada, se escuchaban demasiado. Y también cuando ya finalizamos la exploración, ya nos escucharon. No. Es como que si hubieran sabido que estábamos haciendo... Casi que en cuanto entramos y cuando salimos fue cuando empezaron y terminaron. Sí. Ya para terminar, cuando íbamos terminando de grabar en el Panteón de Jala, me puse muy mal. O sea, mal. Cierto. Me empezó a doler la cabeza, tenía muchas náuseas, me sentía muy cansado, pero así horrible, pues nunca me había pasado eso en alguna otra exploración o en alguna otra parte. Y pues casi que grabamos poquito más y pues nos tuvimos que retirar porque yo sí me puse muy mal.
Sí, esa vez tuvimos que parar la exploración, tuvimos que dejar de grabar ya, porque sí, recuerdo, Arnold, que te empezaste a sentir muy mal y parte del equipo, incluida yo, también me empecé a sentir muy mal. Era un cansancio muy exagerado que yo nunca había sentido. También nuestro compañero Juan Mendoza, que nos acompañó en ese viaje, también se empezó a sentir mal y a ir de igual forma. Entonces dijimos, ¿saben qué? Hay que parar la grabación y nos fuimos del panteón de Jala. Y bueno, ahora vamos a dar lectura a un testimonio que nos mandó una seguidora del municipio de Tuxpan, Nayarit, algo que le ocurrió precisamente en el panteón municipal de allá, de aquel municipio. Aún no he podido visitar ese panteón, pero nos veremos pronto por allá para hacer una exploración muy escalofriante. Entonces, Arnold, pues vamos a darle lectura a este testimonio. Muy bien, esta historia es anónima. Esta historia nos ocurrió a mi mamá, a mis hermanas y a mí hace un par de años, en 2019 para ser exactos. Pero antes un poco de contexto. En mi familia tenemos la tradición de llevarle flores a la tumba de mi papá por el día de su cumpleaños. Normalmente lo hacemos en la madrugada de su cumpleaños, ya que antes siempre lo despertamos a esa hora para darle sus regalos y como gesto seguimos haciendo lo mismo ahora que no está con nosotros. Ahora, regresando a la historia, fuimos a su tumba como de costumbre y cuando íbamos saliendo pasamos por un pequeño pasillo que da a la calle principal del panteón. La quietud del lugar era inquietante y el silencio solo era roto por el crujido de nuestros pasos sobre la grava. De repente, algo nos llamó la atención. Sobre una tumba se encontraba una extraña figura. Parecía un hombre con una gran túnica, como si fuera una especie de monje. El corazón me dio un vuelco. La figura envuelta en la penumbra parecía completamente ajena a nuestro mundo. Por miedo, decidimos acelerar el paso para salir lo más rápido posible, pero el pasillo es muy estrecho y apenas cabía una persona sin pisar las tumbas. Con temor volví la mirada hacia donde estaba el monje y lo vi sacar una soga y comenzar a darse golpes en la espalda, como si se tratara de una penitencia. Eso me dejó inmóvil, el terror paralizándome por un momento eterno. Pero cuando el monje se levantó y giró su mirada hacia mí, recobré el sentido y apresuré aún más a mis hermanas. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían atravesarme. Bajé la mirada hasta que salimos a la calle principal y solo ahí, a escasos metros de la puerta, tuve nuevamente el valor de mirar hacia aquella tumba, pero el monje ya no estaba allí, había desaparecido. Aunque solo habían pasado un par de minutos, no había rastro de él. Días después preguntamos a amigos y a otros familiares si conocían alguna historia o leyenda relacionada con lo que vimos, pero nadie supo darnos más información. Al parecer, fuimos los primeros en tener contacto con lo que se acechaba en esa tumba. Lo que vimos esa noche, aún no sabemos si fue algo paranormal, magia negra o alguien pagando una penitencia. Pero el recuerdo de aquella figura tan irreal y perturbadora sigue persiguiéndonos hasta el día de hoy. Espero les guste mi historia. Saludos desde Tuxpan, Nayarit. No, qué historia tan impactante, Arnold, que me ha dejado sorprendida, porque vaya que he escuchado historias de ese panteón de Tuxpan, es por eso que quiero visitarlo. Pero de verdad me puse en el lugar de esta chica. Qué impresionante debe haber sido para ella ver a este ser que nos dice que es como un monje, ¿verdad? Sí, que parecía como un monje. Sí, y hasta la fecha ella no sabe si era un fantasma o si era alguien realizando algún tipo de ritual. Pero me llama la atención que lo vio a los ojos y sus ojos eran oscuros. Entonces, qué impactante, de verdad. Definitivamente, vaya que ocurren cosas en los cementerios, vaya que hay cosas, es real, sí hay apariciones, pero es demasiado impactante, ¿eh? De verdad que sí, cuando lo estabas leyendo sí sentí hasta escalofríos en todo el cuerpo. Muchísimas gracias a nuestra seguidora por habernos enviado este testimonio. Ya desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Este episodio de Catarsis, que trató de recordar un poquito de la tercera temporada y dar lectura a unos relatos de nuestros seguidores, pues ya ha llegado a su fin. Agradecerte, Arnold, muchísimas gracias por habernos acompañado este episodio. Muchas gracias a ti por haberme invitado y pues poder contar estas experiencias que me pasaron.
Sí, gracias. Me encantaría de nueva cuenta que estuvieras acá con nosotros para poder leer más relatos de nuestros seguidores. También agradecer a Yair, que se encuentra acá detrás de esta cámara. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa y invitarlos a ustedes. Recuerden que si tienen algo que contar, si tienen algún testimonio y ustedes quieren estar aquí en este podcast de Catarsis, pueden enviarnos un mensaje para poder charlar y pues grabar un episodio más de Catarsis el podcast. Así que cualquier cosa que ustedes tengan que contar, una experiencia, anécdota paranormal, este es su espacio. Yo soy Aline Satarain, esto es Catarsis el podcast. Hasta la próxima pesadilla. Catarsis el podcast.